En este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso a la definición de probabilidad y cómo calcular las probabilidades más sencillas. Recordemos que la probabilidad es la frecuencia con la que un suceso cualquiera ocurre al realizar un experimento aleatorio. También vamos a recordar un poco que el término aleatorio es aquel experimento del que no podemos predecir con completa seguridad el resultado. Hay dos reglas para poder calcular con rigor la probabilidad de un suceso y que tenemos que tener en cuenta. La primera es que la probabilidad de un suceso va a ser un número comprendido entre 0 y 1, siendo 1 la probabilidad del suceso seguro, del que va a ocurrir sí o sí, y 0 la probabilidad de un suceso imposible. Es decir, si lo ponemos de una manera más matemática, la probabilidad del suceso imposible es igual a 0, la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener una especie de escala de 0 a 1, en el que a la izquierda serán los sucesos más difíciles que ocurran, por ejemplo, ganar la lotería, y a la derecha los sucesos más seguros que ocurran, por ejemplo, llover en Bilbao. Llover en el Sáhara no es imposible, pero estaría muy cerca de 0, y bueno, de vosotros depende donde ubiquéis a probar matemáticas. Pero seguimos teniendo un problema a la hora de calcular numéricamente y con rigor la probabilidad de un suceso, y es que no le damos un número, sabemos, pues si comparamos dos sucesos sabemos dónde tendríamos que ubicarlos, pero ¿cómo ponemos un número? Para ello, Laplace, el matemático, definió una regla. Si tenemos un experimento aleatorio irregular, es decir, un experimento en el que siempre ocurre lo mismo, en el que todos los sucesos, por lo tanto, tienen la misma probabilidad de ocurrir, podremos decir que la probabilidad de que suceda el suceso que nos interesa es las veces que ocurre ese suceso entre las veces que puede ocurrir, entre el número de posibilidades totales que existen. ¿Qué quiere decir? Que si A es sacar un número par al tirar los dados, recordad que hay tres números pares, pues la probabilidad de A será igual a 3 entre 6, que es igual a 0,5. A la hora de calcular tenemos que recordar las operaciones con sucesos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que la probabilidad de que el jueves se superen los 30 grados, suceso A, es de 0,4 y de la que se superen el viernes, suceso B, es de 0,3. Supongamos que la probabilidad de que superen los 2 días es de 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Pues si lo ponemos un poquito, lo desentrañamos y lo rompemos el problema, tendremos que la probabilidad de que se superen el jueves, pero también se pueden superar el viernes, es 0,4, que la probabilidad de que se superen el viernes, pero que también se pueden superar el jueves, es 0,3, la probabilidad de que se superen los dos es 0,2, y si seguimos profundizando un poco más, que solo se superen el jueves será 0,4, que se superen el jueves y puede que el viernes, menos que se superen los dos, que es 0,2, por lo tanto 0,2, y lo mismo con el caso del viernes, 0,3 menos 0,2, 0,1. En este problema nos piden calcular, por ejemplo, la probabilidad de que se superen los 30 grados al menos uno de los días. ¿Qué quiere decir? Que se superan o el jueves, o se superan el viernes solo, o se superan los dos. Explicado matemáticamente, sería solo el jueves más solo el viernes más los dos, 0,2 más 0,1 más 0,2, 0,5. La probabilidad de que no se supere ningún día, si volvemos a dibujar el espacio, sería todo lo que está fuera. Es decir, lo contrario a que se supere al menos un día, que es la de arriba. Lo contrario es 1 menos la probabilidad que nos haya dado, en este caso 0,5. 1 menos 0,5, 0,5. Si queremos calcular la probabilidad de que solo se superen los 30 grados uno de los días, sería que solo se superen el jueves y solo se superen el viernes. Es decir, 0,2 más 0,1 es igual a 0,3. Y así sucesivamente para todos los casos que queramos. En ocasiones, en lugar de tener un único experimento, vamos encadenando varios y tendremos un experimento compuesto. En una urna hay 2 bolas rojas y 3 bolas verdes. En el experimento sacar sucesivamente sin reemplazo 2 bolas, ¿cuáles son los posibles resultados? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi urna con las 5 bolas en total. Saco una roja. Como hay 2 rojas y 5 total, 2 de 5. Como no hay reemplazo, esa bola roja se queda fuera y vuelvo a ver la urna. En este caso tengo 3 verdes y una roja. Si saco una roja, la probabilidad será 1 de 4, me queda una roja y hay 4 bolas.
me quedarían 3 bolas. Y si saco una verde, 3 de 4. Quedan 3 bolas verdes y 4 bolas en total. Con lo cual tendría 2 verdes y una roja. Exactamente lo mismo si en lugar de empezar primero con una verde, empezara con una, perdón, con una roja, empezara con una verde. Y así tendría todo esto. ¿Cuál sería la probabilidad de que haya sacado 2 rojas? Pues 2,5 por 1,4, 2 de 20. La probabilidad de sacar una roja y una verde, 2 de 5 por 3,4, 6 de 20. Y así con todas. Lo que hago es multiplico cada una de las probabilidades que están en la misma rama. A este tipo de diagramas se le conoce como diagrama en árbol. Y como habéis visto, en horizontal estoy multiplicando. Y si quisiera, por ejemplo, calcular la probabilidad de sacar una bola de cada color, lo que tendría que hacer es sumar las dos. Con lo cual, en un árbol, cuando me muevo en vertical, lo que estoy haciendo es sumar. Si he hecho bien el árbol, todo lo que me da al final tiene que sumar 1. Porque al final son todas las posibilidades que hay. Es decir, que si no es una, tiene que ser otra. Y como ya hemos dicho que haya todas las posibilidades, la probabilidad es 1, perfecto. Este experimento se llama un experimento aleatorio compuesto dependiente, porque lo que haya dado el resultado del segundo experimento depende del primero. En este caso, el experimento será independiente. ¿Por qué? Porque siempre tendremos las mismas probabilidades. Como volvemos a meter la bola, siempre partimos de 3 verdes y 2 rojas. Construimos un árbol, el esquema del árbol será muy parecido, ya os digo que la urna se irá vaciando, pero las probabilidades que resultan son diferentes. En este caso, 2 quintos por 2 quintos, 4,25 avos, y así sucesivamente. La suma, igual, me tiene que dar 1, pase lo que pase. Si no quiero o no veo o hay problemas en los que no resulta tan interesante utilizar árboles, se pueden utilizar tablas. Vamos a poner un ejemplo. En la Escuela Oficial de Idiomas aparecen como principales selecciones de los alumnos los idiomas de inglés, francés y alemán. El alumnado matriculado en el primer nivel de los cursos es de 221 alumnos para inglés, de los cuales 107 son mujeres, de 83, 20 mujeres para francés y de 33 hombres para alemán. Si el total de matriculados es de 361 y sabemos que 151 son mujeres, tendremos que calcular una serie de supuestos que nos van a decir ahora. Hago la tabla poniendo los datos que conozco. Mediante sumas simples, 351 menos 151, 210, y así sucesivamente voy calculando los datos que me faltan y una vez que ya tengo todos los datos voy a mirar las preguntas. Me piden la probabilidad de que una mujer estudie alemán. Entonces me quedo con las mujeres y miro cuál es la probabilidad de estudiar alemán. La probabilidad de estudiar alemán siendo mujer entre la probabilidad de ser mujer. El siguiente me va a pedir exactamente lo mismo, pero al revés, que estudie francés y que sea hombre, o de entre todos los que estudian francés, de ser hombre. En el primer caso era 20 de 151, 0,1324, y en el segundo caso 63 de 83, 0,759.